Hola, buenos días. Muchas gracias por estar de nuevo en los seminarios que impartimos en Hosteltour. Hoy es el segundo de los seminarios que tenemos con ProColombia y vamos a hacer un repaso ya que conozcáis los destinos patrimonio de Colombia. Para ello vamos a tener a una representante de ProColombia, Estefany Romero, que nos va a hacer una presentación que espero que sea muy interesante para todos vosotros y con la que podáis aprender mucho sobre este destino. Sabéis que podéis plantear preguntas a lo largo de todo el webinar a través del panel de control que todos tenéis al lado derecho de vuestras pantallas. Es un panel de control donde podéis enviar preguntas a través de una herramienta de chat. Podéis escribir cualquier duda que tengáis y responderemos a todas las dudas al final de la presentación de Estefany para que os pueda responder en directo. Además, a partir de mañana estará este vídeo con la presentación de Estefany colgado en hosteltour.com/webinars. En esta página web encontraréis toda la información sobre los webinars que impartimos en Hosteltour, próximos webinars que tenemos previstos, información sobre las empresas que los imparten y los datos de contacto, y también tenéis los vídeos de anteriores webinars para que podáis hacer un repaso y volver a ver todos aquellos que hayan sido de vuestro interés. Os voy a dejar ya con Estefany. Recordad que podéis plantear preguntas siempre que queráis a través del panel de control. Estefany, cuando quieras. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Mi nombre es Ana, Promoción Internacional del país. Uno de los enfoques que tenemos como entidad gubernamental es precisamente la promoción de Colombia como un destino turístico de talla mundial y promocionamos diferentes tipos de productos turísticos. Uno de los productos turísticos que promocionamos es sin duda Estefany, el turismo cultural, perdona que te... pues debido a que Colombia realmente es un país. Ahora es cuando estamos viendo tu presentación. Perdona, ¿Sí? no lo estábamos viendo hasta ahora. Ahora sí. Ok, Te vale. escuchábamos perfectamente, pero no te veíamos la presentación. Bien, entonces les comentaba que ProColombia. Dime. Adelante, adelante, sí, sí. Sí, ¿me están escuchando allí? Sí, sí, te Perfecto. escuchamos. ProColombia promociona al país desde diferentes perspectivas y una de ellas definitivamente es como un destino turístico cultural. Así que hoy vamos a hablar de Colombia como un destino turístico cultural, pero el enfoque lo vamos a hacer en la oferta que tiene Colombia con todos sus destinos patrimoniales. Como ustedes saben, nuestra campaña de turismo, o si de pronto no la conocen, no la reconocen, es Colombia es realismo mágico. Y la campaña de turismo surge como una respuesta a la evolución de nuestra campaña anterior, que era Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Y de allí que la campaña de turismo oficial de Colombia también haya cambiado. Realismo mágico hace referencia a que Colombia es un país con experiencias únicas que al mezclarse con las diferencias en términos culturales y geográficas de naturaleza que tiene el país, dar por resultado experiencias realmente memorables. En este slide estamos viendo un mapa de Colombia. Digamos que es bien importante hacer un repaso por esos diferentes espacios geográficos de Colombia que nos permiten entender mejor de qué estamos hablando. Entonces, Colombia es el primer país de Sudamérica, está ubicado en el norte de Sudamérica y está rodeado por el Océano Atlántico en el norte, por el Océano Pacífico en el occidente. Estamos rodeados también por Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador. Al interior de Colombia tenemos una gran diversidad geográfica que nos permite tener diferentes opciones en términos de turismo que pueden llevar al visitante desde el nivel del mar hasta las nieves perpetuas. Colombia recibe a la cordillera de los Andes por el costado suroccidental, en donde se divide en tres grandes ramas, y eso hace que, digamos, prácticamente todo el país sea atravesado por diferentes montañas, por tres cadenas montañosas, que le permiten al país tener diferentes pisos térmicos y en ese sentido diferentes culturas, diferentes geografías, diferentes paisajes y por lo tanto, digamos, una oferta bastante variada en términos turísticos. Acá
hay algunos puntos que señalamos de manera especial como referentes para poder ubicarnos mejor en Colombia. Entonces, en todo el centro del país encontramos a Bogotá, que es la ciudad capital de Colombia, que tiene aproximadamente 10 millones de habitantes, es una ciudad bastante grande, es una de las ciudades más importantes del continente suramericano, y pues es donde nosotros tenemos base y desde donde estamos emitiendo este webinar. Más hacia el norte nos vamos a encontrar con Boyacá, por ejemplo, que es el siguiente punto hacia arriba que no está estipulado con nombre propio, pero Boyacá es una región bastante interesante además, tiene unas condiciones geográficas muy lindas, es de clima principalmente frío y en donde vamos a encontrar algunos destinos patrimonio, como les voy a comentar más adelante. También, si nos giramos un poquito hacia la izquierda, pero también yéndonos hacia el norte, vamos a encontrar a Medellín, una ciudad de la que seguramente han escuchado hablar y que tiene una riqueza bastante importante porque de hecho en este momento ha sido considerada como un modelo global de transformación y así es como los medios de comunicación la han presentado al mundo en su historia más reciente. Hacia el norte, entonces encontramos a Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, son estos tres puntos costeros que podemos ver al norte del país. Santa Marta es una ciudad maravillosa, la segunda ciudad más antigua de toda la región y también cuenta con un parque nacional natural que se llama Parque Tayrona, que es espectacular y en donde se puede encontrar un contraste muy importante entre nieves perpetuas y un océano al frente. Es bastante lindo ese lugar y seguramente habrán escuchado hablar de ese lugar, que también tiene una zona que se llama Ciudad Perdida, que es una región en donde se asentaban hace muchos, muchos años culturas ancestrales nuestras. Luego encontramos a Cartagena, o Santa Marta, Barranquilla y Cartagena es como el orden. Cartagena de Indias es el último, digamos, en esa secuencia de puntos que están señalados acá, y pues más adelante vamos a estar hablando de Cartagena de Indias. Colombia también cuenta con unas islas que están en el Caribe, que son esas islas que vemos arriba, que están fuera del continente, de la zona continental, que son San Andrés y Providencia. Hay un punto también importante que no he mencionado acá, que es el paisaje cultural cafetero, que está hacia la izquierda de Bogotá, un poco en el mapa, y es una zona bastante linda y por supuesto que nos deja entender un poco mejor la fama de Colombia en términos cafeteros. Y para entrar un poquito más en materia acerca de los destinos patrimonios que tiene Colombia, pues definitivamente tenemos que reconocer que Colombia es un país bastante diverso. Colombia guarda un pasado que se refleja en todo su esplendor, en cada ciudad, en cada pueblo, en su gastronomía, en sus eventos culturales, en su religión, pero especialmente en su gente. Prueba de ello es que contamos con, entre otros, diferentes eventos culturales o festividades, como el de Barranquilla, que es un carnaval, que de hecho, si quisiera entender antropológicamente, también tendríamos que recurrir a los otros que suceden en la región, incluso en el mundo, por esa misma época del año, es decir, estamos hablando desde finales del año e inicios del año todos los años, y que por supuesto tiene toda una tradición y toda una cultura y una magia especial que convoca a locales, a extranjeros, y que es un abrebocas para poder comprender un poco mejor la cultura local colombiana. Pero en realidad Colombia es un país bastante diverso en términos patrimoniales, estamos hablando de más de 1000 sitios patrimoniales o que han sido declarados, digamos, como parte del patrimonio del país, no necesariamente hablando de las declaratorias que ha hecho la UNESCO, sino a nivel nacional. Pero para esta presentación, para efectos de esta presentación, vamos a hablar de dos temas en particular. Vamos a hablar de esos sitios que han sido declarados por la humanidad, por la UNESCO, perdón, como parte del patrimonio de la humanidad. Y dentro de ellos tenemos cerca de 17 y vamos a resaltar algunos de ellos. Digamos que la UNESCO es un sello indiscutible acerca de la importancia o la relevancia cultural de algún sitio o de alguna costumbre, de alguna tradición, que además trasciende un poco las fronteras del país. Y por otra parte, contamos con una red de pueblos patrimonio a las que les voy a hablar más adelante en detalle, que no son sitios que han sido declarados como, no todos ellos como parte del interés patrimonial de la humanidad, pero sí como bienes de interés nacional y que son una excusa perfecta para conocer mejor las costumbres, las tradiciones, la cultura colombiana. Estos pueblos patrimonios además están ubicados no solamente en una zona geográfica del país, sino que están distribuidos en diferentes regiones geográficas de Colombia, lo cual hace aún más interesante el recorrido.
Vamos a empezar entonces a hablar de algunos de los destinos patrimonio que han sido declarados de esta manera por la UNESCO. Entonces, sin duda, tenemos que empezar a hablar de Cartagena de Indias, una ciudad maravillosa, una ciudad que está ubicada en la costa caribe colombiana y que fue declarada por la UNESCO en 1984 como parte del patrimonio de la humanidad. De hecho, la ciudad como tal no recibe esa declaratoria, sino sus puertos, sus fortificaciones, sus murallas, que ustedes saben bien que hacen parte un poco de esa defensa que la ciudad tuvo que construir o que los mismos españoles tuvieron que construir para defenderse de los ataques piratas que llegaban precisamente desde el Caribe para tomar o intentar tomar el botín que los españoles habían logrado recopilar de toda la zona sur de las Américas y que guardaban de manera muy especial en Cartagena de Indias. Entonces todas estas construcciones monumentales fueron creadas precisamente como defensa de la ciudad y pues finalmente con los años se convirtió en un atractivo maravilloso y como parte del patrimonio de la humanidad. Cartagena de Indias digamos, tiene diferentes sitios que se pueden disfrutar, que se pueden conocer. Obviamente el centro histórico de la ciudad, que está bordeado por esas murallas con casi 500 años de historia, son bastante importantes. Pero además es obvio que también nos encontramos en el Caribe, en el borde con el mar, y contamos con unas islas que son maravillosas, las Islas del Rosario, para aquellos que les interese también disfrutar de la playa. Ellas están solamente a 45 minutos de la ciudad y mientras tanto, pues se puede disfrutar de una ciudad fantástica que guarda todos los secretos de la historia en todas sus murallas, en todos sus balcones e incluso en eventos tan relevantes como el Festival de Música Clásica de Cartagena de Indias. Este es un evento maravilloso y aquí estamos viendo una imagen que representa una escena puntual del festival. Esto es en la plaza de San Pedro, que está justo enfrente de la iglesia de San Pedro, recibe el mismo nombre de la plaza, y pues es un evento al aire libre del cual cualquier persona puede disfrutar. Entonces, si una persona desprevenida está acá en la primera o segunda semana de enero y va caminando por el centro amurallado en la ciudad histórica de Cartagena, de repente puede empezar a escuchar una orquesta filarmónica iniciando un concierto, ir caminando, una noche mágica, sin duda es una de las experiencias top con las que cuenta Colombia y que interactúan directamente con nuestro patrimonio. El paisaje cultural cafetero, pues sin duda Colombia es un país que representa muy bien el café a nivel mundial. El paisaje cultural cafetero de hecho recibió su declaración por parte de la UNESCO en 2011 y esta zona está conformada por diferentes departamentos o diferentes regiones o diferentes estados como Caldas, Quindío, Risaralda y norte del Valle del Cauca. Toda esta región en conjunto representa la tradición cafetera del país, que está enmarcada además en un paisaje montañoso que contrasta con una arquitectura de influencia española a base de tapia, de bareque, de tejados de arcilla, rodeados además de cafetales. Esta zona además es rica en tradiciones que se ven reflejadas en sus artesanías, en su gastronomía, en las ferias y fiestas que conservan su herencia y todo su folclore campesino. De hecho, el paisaje cultural cafetero recibe ese nombre, paisaje cultural cafetero, porque realmente las montañas son intervenidas por la mano humana, ¿no? Entonces, una de las cosas que diferencian a Colombia muy bien en términos de producción de café es que todo el proceso se hace prácticamente con el ser humano. Una de las razones por las cuales no hay mayor intervención de maquinaria de los cafetales colombianos está precisamente en esa complejidad geográfica que tienen nuestros paisajes. Entonces, al tener toda esta compleja situación geográfica en nuestros paisajes, en nuestras plantaciones de café, es bastante complicado hacer unas intervenciones con máquinas. Pero afortunadamente esto le ha permitido a los campesinos tener una mayor interacción con todos los cafetales y crear una cultura alrededor de ello. Tanto así que si cualquier persona viaja a esta zona del país y de pronto desde lo lejos observa una montaña, se va a dar cuenta que es como si hubieran cosido, hubieran diseñado o rediseñado de una manera especial todo el paisaje o toda la montaña. Y esto debido a todo el proceso que tiene la plantación del café. Entonces es bastante, digamos que toda esta zona lo que hace es un tributo a toda esa producción cafetera que existe en la región y uno de los eventos culturales, por ejemplo, que sucede en esta zona es el Festival de Chipao. Y esto habla básicamente de un carro, de un medio de transporte, que es el Jeep Willys, que es un carro que digamos, reemplaza un poco a la mula o que trabaja en conjunto con la mula y en donde se permite llevar todos los sacos de café, los sacos, digamos, también de
de plátanos, son los plátanos mismos que también crecen o se cultivan en esta zona del país, y de verdad ellos hacen toda una fiesta alrededor de este medio de transporte que les ha servido tanto durante tantos años. Entonces, esa es otra excusa también para visitar esta región. Es un show espectacular en donde hacen cualquier cantidad de juegos con estos carros, hacen concursos del carro que resista la mayor cantidad de peso, de sacos de café, hacen acrobacias. Bueno, esto es una cosa espectacular, muy al estilo colombiano, celebrando absolutamente todo. Estos son diferentes paisajes pues que se pueden, en donde se puede apreciar la gran diversidad y la gran riqueza natural que tenemos en esta zona del país. Y más adelante vamos a ver que hay diferentes pueblos que están anclados dentro de todo este paisaje. Entonces, cuando hacemos una mezcla con las costumbres y las tradiciones de las personas, la arquitectura de los pueblos, pues entonces tenemos como resultado una mezcla muy, muy linda para el turismo. Otro de los grandes detonantes o de los grandes imperdibles de Colombia en términos de es el Parque Arqueológico de San Agustín. El Parque Arqueológico de San Agustín es un poco de Colombia. El marxismo enviado en los geográficos es espectacular realmente, y para poder llegar allí un momento que se llama, se empieza a explorar diferentes zonas y hasta que se llega a se puede ver que Stephanie, estamos teniendo algunos problemas con tu audio. Comprueba, por favor, el micrófono, que antes también había unos pequeños problemas. Comprueba el cable que esté bien conectado. ¿Me estás escuchando allí? Ahora Ya sí, hice sí. un movimiento acá con el cable. Sí, perfecto, adelante. Vale, perfecto. El Parque Arqueológico de San Agustín fue declarado por la UNESCO como parte del Patrimonio de la Humanidad en 1995, y de hecho es el único lugar del mundo que se destaca por las más de 500 estatuas imponentes en piedra, que además han sido talladas de acuerdo con la mitología de los escultores indígenas. La mayor función, y además estuvo relacionada con los ritos funerarios, con el poder espiritual de los muertos y con el mundo sobrenatural. Digamos que esa era la cosmovisión de nuestros indígenas, y a partir de ello ellos crearon este tipo de esculturas que además consideraban que eran como guardianes de sus propias tumbas. En 2013 se conmemoraron además sus 100 años de descubrimiento por investigación científica. Este es un sitio bastante interesante, del que además se sospecha que hay mucho, mucho por explorar. La cultura vallenata fue el último elemento que fue incorporado dentro de la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta declaración llegó en 2015 y fue otorgada a la música vallenata tradicional del Magdalena Grande, y entró en una lista de patrimonios en necesidad de salvaguardia urgente. Probablemente alguno de ustedes ha escuchado la música de Carlos Vives. Carlos Vives es uno de nuestros principales exponentes de la música vallenata en Colombia a nivel internacional, y por él seguramente se puede entender un poco de qué estamos hablando. Sin embargo, este tipo de música o este ritmo musical hace con diferentes ritmos contemporáneos que han dado lugar a otro tipo, digamos, de género musical. Lo que se buscaba precisamente con esta declaratoria ante la UNESCO era poder salvaguardar esas tradiciones, esas raíces originales de este ritmo musical, que además están cordialmente invitados a conocerlo. Algo muy interesante que se puede apreciar en cuanto a esto es que se puede venir en tiempos de un festival vallenato, que es en donde hay una gran exhibición de todo el talento en torno a este ritmo musical, pero también se puede venir durante cualquier época del año y visitar esta zona particularmente que se llama Valledupar. Es una ciudad que respira vallenato y en donde se puede aprender, de hecho, a tocar un instrumento, desde tocar un instrumento, pasando por el entendimiento de por qué es tan importante este ritmo musical para Colombia, hasta recorrer todos los sitios que rodean esta población.
Por otra parte tenemos a Mompox, que es una joya realmente con la que contamos en Colombia. Mompox está muy cerca de Cartagena y de hecho para los amantes de la cultura colonial o de digamos toda la historia que está en torno a esa época de la conquista española en esta zona del mundo, zona mágica es muy similar a Cartagena de Indias, solo que pues no está tan saturada de turistas aún. Es una población pequeña a la que también incluso se le llama ciudad museo, porque alberga un legado impresionante en términos arquitectónicos. De hecho, la historia de Mompox es que cuando llegaban los ataques piratas a Cartagena de Indias, los ricos de la ciudad pues no querían estar allí porque obviamente se generaba todo el caos que por supuesto esto podría llegar a producir, y ellos lo que preferían hacer era moverse a otra parte en donde pudieran estar mucho más tranquilos y mucho más protegidos. Entonces ellos se trasladaron a Mompox, crearon con la misma arquitectura que ellos hicieron sus propias casas en Cartagena de Indias, crearon sus propias casas, que son esas casas de refugio a donde acudían en tiempos de ataques piratas. Y por eso es que la arquitectura es tan parecida a la de Cartagena de Indias. Es maravillosa y realmente cuando uno camina o recorre las diferentes calles de Mompox se siente como un local. La sensación es un poco diferente a la sensación que se tiene cuando se recorren las calles de Cartagena de Indias, que también es espectacular, pero sin duda es un sitio mucho más popular en términos turísticos a nivel internacional. Mompox es maravillosa, tiene una magia muy especial y ella está rodeada por el río Magdalena. El río Magdalena es un ícono dentro de toda la cultura colombiana, es el río más importante con el que cuenta el país, además del Amazonas, en el sur del país, y es un sitio, de hecho, o en el cual también se inspira Gabriel García Márquez en muchas de sus obras. El río Magdalena está justo al frente de Mompox, lo rodea un poco, y hace que la magia del sitio sea mucho más especial. Esta, por ejemplo, es una calle de Mompox, y si uno la mira desprevenidamente podría llegar a pensar que es Cartagena de Indias, pero realmente no es Cartagena, es Mompox. Es bastante parecido a Cartagena de Indias. Esta es otra imagen también de Mompox. Es un sitio realmente mágico. Hay un evento cultural que sucede allí que es bien especial, que es el Festival de Jazz de Mompox. Que pues se podrán imaginar, el jazz al aire libre en cualquier sitio de esta población pequeña, pues es absolutamente espectacular. Esta también es una mirada a una de las iglesias más representativas de Mompox. Es un sitio realmente maravilloso. Y bueno, ahora vamos a dar paso a la otra parte de la presentación, que habla básicamente de la red turística de Pueblos Patrimonio. La red turística de Pueblos Patrimonio fue lanzada en 2010 y lo que busca realmente es fomentar, es promocionar, es salvaguardar, es desarrollar de una manera sostenible la apropiación del patrimonio y la participación de las comunidades en el desarrollo de los municipios que conforman esta red. La red realmente trabaja con 44 municipios del país que poseen declaratorias de bienes de interés cultural. Sin embargo, la red está oficialmente integrada y trabajan de manera constante 17 municipios que han sido seleccionados por sus características arquitectónicas, históricas, ambientales y de identidad. Esta red de pueblos patrimonio fue creada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Colombia y también por Fontur. Ahora bien, esta es una plataforma, digamos que más allá de representar ciertos pueblos en el país, es una plataforma, como les comentaba, un poco de gestionar, de buscar potenciar el patrimonio cultural colombiano, porque para nosotros es bastante importante salvaguardarlo y generar un desarrollo turístico sostenible. Esto es un poco la evolución de la red turística de Pueblos Patrimonio. Inicia en 2010 con 10 pueblos y hoy por hoy está trabajando con 17 pueblos patrimonio, de los cuales vamos a resaltar algunos ahora en lo que sigue de esta presentación. Entonces acá están los nombres de los diferentes pueblos patrimonio que hacen parte oficialmente de esta red: Aguadas, Barichara, Ciénaga, El Jardín, El Socorro, Guadalajara de Buga. Muchos de estos tienen un desarrollo inicial para el turismo internacional, sin embargo otros ya están listos y otros definitivamente vale la pena irlos a conocer, si realmente es del interés de sus clientes, por ejemplo, conocer ese tipo de oferta en Colombia. Quise traer este caso en particular para que conozcan un poco de la manera, en términos técnicos, cómo
está conformada en este momento la oferta de destinos patrimonio. Incluso si ustedes quisieran promocionar, comercializar o dar a conocer una oferta puntual acerca de estos destinos patrimonio, podríamos hablar, por ejemplo, de Ecotrek, que es una compañía colombiana, es un tour operador que de hecho está basado en Honda, Tolima, pero que también articula diferentes pueblos patrimonio en donde es posible ver cosas increíbles. En Colombia es muy difícil hacer una división o una separación entre la naturaleza y la cultura. Colombia es el país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado. Cuenta con el mayor número de especies de aves que se pueden ver en cualquier parte del mundo. Entonces, sin duda, es un contraste que se puede ver cuando se viene a Colombia. Por ejemplo, esto es una reserva natural, es una reserva que se llama El Triunfo, que está ubicada muy cerca de Honda, Tolima, que es un pueblo patrimonio, por ejemplo. Entonces, parte de esta expedición o de este tour que se puede realizar con Ecotrek incluye la visita a esta reserva natural. Sin duda, si el cliente no está interesado en visitar esta reserva, pues puede comentarlo. De hecho, toda la oferta que tiene Ecotrek o que tiene Colombia, los empresarios, la mayoría de los empresarios colombianos es tailor-made, es hecho a la medida, así que pues no es obligatorio, pero realmente para nosotros es muy importante mostrar ese otro lado natural porque muestra el valor que tiene Colombia y su propia realidad. Entonces, esto es una vista, por ejemplo, de Honda, Tolima, que además es muy interesante. ¿Por qué? Porque está como en el corazón de Colombia, pero la arquitectura se parece un poco a la de Cartagena, solo que pues no está en el Caribe, no tiene un mar enfrente, pero tiene el río Magdalena. De hecho, en la época de la colonia también, Honda era como esa capital, como esa ciudad capital. Se podría decir que en su momento Honda era como Bogotá. Así que los grandes hacendados, los hombres de negocios, los ricos de la época que estaban en Cartagena, cuando querían realmente ver el estado de sus negocios, de su economía, ellos bajaban por el río Magdalena hasta Honda. Y allí, sin duda, pues crearon o diseñaron sus propias casas, muy al estilo de lo que tenían en Cartagena de Indias. Por eso se ve como una riqueza muy interesante en términos arquitectónicos en este pueblo en particular. Este es un hotel que se llama la Posada Las Trampas. Más allá de posada, realmente es un hotel boutique, es realmente un hotel muy lindo que evoca toda la historia del pueblo. De hecho, lo que hicieron con este hotel fue unir varias casas de la época de gente muy prestante de su tiempo y pues finalmente crear esta gran experiencia que conserva un gran patrimonio histórico. Esta, por ejemplo, es una habitación que tiene unas vistas increíbles. Acá no se puede ver un poco las ventanas que tiene, pero es bastante interesante poder alojarse en un hotel como este. Este es un patio interno muy típico, muy tradicional de la arquitectura colonial. Ahora vamos a ver, por ejemplo, este tour que ofrece esta compañía en particular, y voy a agilizar un poco porque creo que voy un poco mal de tiempo. Pero básicamente lo que les comentaba, esto es una mezcla de historia y de naturaleza, que además garantiza el alojamiento en hoteles boutique llenos de historia que hacen o que permiten que las personas puedan tener una experiencia única. Esta es un poco la ruta que se sigue, digamos, la ruta que tiene Ecotrek y que ofrece en este momento. Se inicia, si se encuentran en Bogotá, pues se inicia desde Bogotá, luego se pasa a Guaduas, que es uno de los pueblos patrimoniales que vamos a ver, luego pasamos por Honda, llegamos a Honda, se pueden alojar en el Hotel Boutique Las Trampas, este que acabamos de ver, también se hace un recorrido por la Reserva Natural El Triunfo, que también estuvimos viendo en fotos. Posteriormente seguimos ascendiendo hacia el norte de Colombia y llegamos a Caldas, a Guadas, y después se pasa a Jericó por Jardín, finalmente se sube a Medellín. Ahí podría terminar, pero también es posible continuar subiendo y terminar en Cartagena de Indias. Este es un poco el itinerario de viaje digamos que ofrece en la base Ecotrek, pero sin duda esto puede ser absolutamente movible y transformable. Entonces arrancamos por Bogotá, lo que les comentaba, la ciudad
capital de Colombia, y luego se hace una ruta hasta Guaduas. Guaduas es uno de estos pueblos patrimonio que hace parte de la red turística, que tiene toda una tradición, toda una historia supremamente interesante. Su nombre oficial es la Villa de San Miguel de Guaduas. Van a ver que a veces los nombres son un poco más complejos de lo que uno se podría imaginar, y de hecho estos tours cuentan con guías que tienen toda la historia, todo el conocimiento para poder explicar muy bien a qué hace referencia cada detalle, incluso a los nombres de cada una de las poblaciones. Su nombre, de hecho, se debe a que hay muchas plantaciones de guadua que vienen siendo muy similares al bambú, y eso es maravilloso poderlo ver. De hecho, su centro histórico fue declarado bien de interés cultural en Colombia en 1959, y es uno de los pueblos que mejor conservan los caminos reales que unían a Santa Fe con la costa atlántica en la época de la colonia. Ellos están unidos con Honda por el puente Navarro, que fue también declarado Monumento Nacional en el 94. Esta es una imagen, por ejemplo, absolutamente espectacular de un paisaje que se puede encontrar en esta zona del país. Digamos que en el recorrido de la ruta también nos podemos encontrar con sitios como este, con cascadas increíbles. Llegamos a Honda finalmente. Esto es una imagen espectacular. Esta casa azul que ustedes ven aquí, por ejemplo, es una casa increíble que de hecho en la parte interior guarda todavía un cepo, que era esa zona o esa parte de las casas en donde era terrible, pero era donde se esclavizaba, ¿no? Donde se cometía cualquier cantidad de cosas con los esclavos de la época, pero en una casa de estas, por ejemplo, se puede bajar y se puede encontrar ese sitio un poco de tortura, y la casa es enorme, hacia atrás es increíble, y era en la casa de los virreyes, de hecho. Honda realmente se llama San Bartolomé de Honda y fue fundada el 24 de agosto de 1560. El puente Navarro fue inaugurado el 16 de enero de 1899 y fue el primer puente metálico, por ejemplo, de Sudamérica, y fue declarado como Monumento Nacional en 1994. Esta es una imagen, por ejemplo, de la época. Es una pintura que se encuentra de la época, de cómo retrataban un poco esta zona, cómo llegaban en los barcos o en las canoas, la interacción con los esclavos, de hecho, y el río Magdalena es, digamos, un elemento muy importante para poder entender este sitio. Digamos que la pesca es una actividad muy importante, una actividad económica muy importante, siempre lo ha sido. Hay una época, es la época de la subienda, así que si ustedes quisieran ver un espectáculo, de ver toda una comunidad volcada hacia la pesca y ver cualquier cantidad de tipos de pescados, pues se puede ir y visitar a Honda, Tolima. Es una zona caliente, cálida, y que sin duda es uno de los tesoros que hay que descubrir en Colombia. Esta es otra imagen del río Magdalena. Este es un museo del río Magdalena que además cuenta todas las historias de los navegantes que llegaban a esta zona del país. Esta es la plaza de mercado, que es una zona absolutamente increíble, además que en su arquitectura es bastante interesante poder conocer la diversidad, además de frutas, de verduras, la diversidad, digamos, incluso en términos de olores, de sabores, de fragancias. Es absolutamente increíble cuando se visitan las plazas de mercado de Colombia. Luego pasamos a la mina, que ya es una zona un poco más fría, es un piso térmico bastante distinto, es una zona mucho más cafetera. Fue fundada el 8 de junio de 1825, es uno de los municipios del departamento de Caldas que junto con Aguadas pertenecen a la red de pueblos patrimonio de Colombia. Esta es una imagen también espectacular que muestra un poco, digamos, una vista de la palma de cera, que es el árbol insignia o el más alto, además, en Colombia. Esta es una pasada por los diferentes balcones, el colorido de las calles, nuevamente los tejados, que tiene unas características bien especiales. Aguadas, este es un sombrero que además, si uno lo ve de manera distraída, puede decir es el sombrero panameño, pero resulta que en Colombia también hacen un sombrero muy parecido. Ese es el sombrero aguadeño. Aquí está un poco la manera en que lo realizan. Las mujeres son las que principalmente realizan este tipo de actividades, y pues sin duda como turistas se puede ir y conocer la manera en que ellos lo hacen. Luego pasamos a otro pueblo que se llama Jardín, que es un sitio absolutamente espectacular. Digamos, la diversidad de aves que se puede observar en este pueblo es increíble. Ya acá estamos en Antioquia, es decir, cerca a Medellín. Ya estamos más arriba, más hacia el norte de Colombia. Este pueblo fue fundado el 23 de mayo de 1863.
Su topografía además presenta 3 pisos térmicos distribuidos en clima templado, frío y páramo. Y bueno, es un sitio absolutamente espectacular. No en vano se llama jardín, porque realmente el colorido de sus flores, que está por todas partes, es como su evidencia. Bueno, la creatividad colombiana ante todo. Esta es una cosa que se llama la garucha, y realmente las personas se trasladan de esta manera, digamos, o la manera en que pueden trasladar, o en su momento trasladaban los sacos de café de manera más rápida por medio de un cable, y con esta canasta pasaba mucho más rápido. Pero ahora el turista, que no falta el turista o la persona que le parece una aventura poderse subir allí, pues se sube también y atraviesa como a modo de canopy, pues digamos, los cafetales. Evidentemente existen una manera formal y oficial de hacer canopy sobre cafetales en el paisaje cultural cafetero, pero pues bueno, esta es una manera que es muy local de esa zona del país de hacer canopy. Esa es una zona también llena de cascadas, de secretos mágicos que se pueden encontrar en el camino. Y luego Jericó. Jericó es otra población de Antioquia, nuevamente cargada de colorido, de personas increíbles. Aquí hay, digamos, esta es la vestimenta autónoma, auténtica, autóctona realmente de los locales. Aquí vemos, por ejemplo, algo que se le llama el carriel. El carriel realmente viene un poco del francés carrière, y es algo en donde ellos podrían poner absolutamente todo tipo de cosas. De hecho, cuando se abre un carriel se encuentran muchísimos bolsillos, tiene todo tipo de alternativas, y es una prenda. De hecho, hoy por hoy se está volviendo algo de moda y que ya se puede encontrar, digamos, en pasarela. Es bien interesante, ¿no? Pero realmente el original y la fábrica o la fabricación autóctona y real de ese tipo de implementos muy característicos de las personas de esta zona del país se encuentra precisamente en Jericó. Estas son imágenes también de la población. Bueno, unos paisajes impresionantes. También es posible hacer cualquier cantidad de actividades relacionadas con la naturaleza. Nuevamente, el tema artesanal es muy importante. Es posible ir y ver cómo es que crean este tipo de elementos. Y bueno, pasamos a Santa Fe de Antioquia. Digamos que una de las características principales de Santa Fe de Antioquia es este puente muy interesante. Además, tiene una arquitectura bien importante, y dentro de todos los puentes con los que cuenta Colombia en términos patrimoniales, es uno de los más destacados. Es el puente de Occidente, además inaugurado en 1895 y declarado como Monumento Nacional en 1978. En Santa Fe de Antioquia también se ve la producción de filigrana. Es una cosa que también se puede observar de una manera increíble en Mompox. Y bueno, esta es una calle un poco hacia la noche, donde se puede ver parte de la arquitectura del pueblo. Y finalmente llegamos a Medellín. Medellín, pues, digamos, es un modelo global de transformación, como lo decía al principio. Es una ciudad que inspira, digamos, a todo el mundo. Es una ciudad que entiende muy bien el concepto de resiliencia, y es una ciudad que hoy por hoy no solamente es un destino para el turismo de negocios, sino también para el turismo vacacional. Está rodeado de una cantidad de atractivos turísticos. Incluso en su propio corazón tiene una gran cantidad de espacios y de sitios muy interesantes, como los museos, el Museo de Arte Contemporáneo de Medellín, el Museo de Arte Moderno de Medellín, el Museo de Antioquia, que además guarda de una manera muy especial ese legado que nos deja el museo, o más bien Fernando Botero, uno de los artistas más importantes del país, muy caracterizado por ese tipo de esculturas que, para aquellos que de pronto piensan que son gorditos, bueno, su definición técnica no es que sean gorditos, sino que son con volumen. Recordamos entonces aquí el listado de los destinos patrimonio de Colombia, pero más hacia los pueblos patrimonio, pues para que quede absolutamente claro.